Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Tenemos algo muy importante de parte de Dios para cada uno de ustedes. Este es un tiempo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para ustedes en especial. Él quiere hacerse real en sus vidas. Él quiere de que tú esta noche lo conozcas. Como dijo la hermana Silvia, no es una casualidad que tú estés esta noche aquí. Es nuestro Señor Jesucristo quien ha encaminado tus pasos para que tú estés aquí, porque Él quiere hacer algo muy importante en tu vida. Él quiere cambiarte, Él quiere que tú lo conozcas, quiere que tú lo ames más y más. Bien, el tema que el día de hoy los traigo, chicos, es sanidad y liberación espiritual. Cada uno de nosotros, cuando nacemos, la Biblia dice que nosotros nacemos pecadores. Ahora usted me dirá, ¿por qué? Si recién acabo de nacer y ya tengo pecados en mí. Los pecados vienen desde mucho más antes. La Biblia nos dice de que nosotros heredamos el pecado de nuestros antepasados, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y como sabemos, por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya nosotros nacemos con ese pecado. Pero nosotros ahora que conocemos a Dios, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Él quiere hacernos libres de toda opresión, de todo pecado. Para entender más, vamos al libro de Juan, capítulo 8, verso 31 al 36. Lo tenemos, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y reconocéis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La sanidad y la liberación espiritual no es más que la necesidad que la mayoría de nosotros como seres humanos tenemos. Esto se ve claramente al estudiar con cuidado la palabra de Dios y lo que acabamos nosotros de leer en estos momentos. Las multitudes, dice la palabra de Dios, que las multitudes de personas que escuchaban a Dios, por lo general ellos eran judíos. Y entre ellos estaban los discípulos
Así que a los primeros creyentes judíos, el Señor les dijo: si vosotros permaneceréis en mi palabra. Aquí tenemos una palabra clave, cada uno de nosotros como hijos de Dios. La palabra clave aquí es permanecer. El Señor dijo: si permanecéis en mi palabra. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, esto significa que nosotros vamos a tener que escuchar, creer, entender y vivir la palabra de Dios, lo que está escrito aquí en la Biblia. La segunda cosa importante aquí es conocer la verdad. ¿Qué quería decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Es decir, si entienden y creen en mi palabra, dice nuestro Señor, conocerás la verdad con respecto al pecado, a los poderes malignos que el diablo y los demonios oprimen a las personas, y con respecto a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para poder ser salvos, para que Él nos sane, para que Él nos liberte. Así que, chicos, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos nosotros que estar seguros y creer en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios es quien nos va a sacar de esta esclavitud espiritual. En ese entonces, los judíos que escuchaban a nuestro Señor Jesucristo hablar sobre esclavitud, ellos pensaban de que nuestro Señor se refería a los esclavos cuando en ese entonces a ellos los vendían y tenían que tener un amo. Y por eso ellos se enojaban, criticaban. Pero nuestro Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a esa clase de esclavitud, sino a la esclavitud espiritual, a la cual, por culpa del pecado, nosotros estamos pasando cosas como enfermedades, estamos pasando cosas como opresión, estamos pasando maldiciones. La esclavitud espiritual abarca 3 áreas de la naturaleza humana, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Vamos a ver las ataduras en el cuerpo. Satanás ata a las personas por medio de dolencias, parálisis y deformaciones en el cuerpo, incapacidades para que nosotros no podamos estar o caminar normales. Hay muchos pasajes que nos muestran aquí en la Biblia de personas que estuvieron atadas en el cuerpo, como por ejemplo tenemos a la mujer encorvada, lo vemos en Lucas 13, 10 al 16, que es el espíritu o un demonio que estaba ubicado en su columna vertebral de esta mujer, por lo que ella no podía enderezarse. Tenemos otro tipo de atadura en otro personaje de la Biblia. Se trata de un muchacho endemoniado, que este hombre no podía hablar, pero Jesús echó fuera a este demonio y este mudo empezó a hablar. Y así como estos personajes hay muchísimos más que Satanás lo tenía atados en el cuerpo con enfermedades. Y esos son por consecuencias muchas veces de pecados que nosotros estamos cometiendo y estamos haciendo mal delante de los ojos de Dios. Tenemos la esclavitud del alma, que es el segundo punto. Toda persona que está dominada por el pecado es esclavo del pecado. Esta declaración hizo nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:34. Como la enfermedad esclaviza el cuerpo, el pecado esclaviza el alma. Y como la enfermedad mata el cuerpo, el pecado también
va a matar al alma. Todos, en alguna medida, hemos estado esclavizados por el pecado, pero cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos, dice la palabra de Dios de que Él nos limpia y nos perdona todos nuestros pecados, pero nos perdona todos los pecados que nosotros lo hemos confesado. Muchas veces vamos a confesar a nuestro Señor los pecados que mayormente nos acordamos, porque déjenme decirles, chicos, de que va a haber muchas veces la oportunidad en las cuales van a haber pecados que hemos cometido nosotros hace 7, 8, 9 años, 10 años, y muchas veces con el transcurrir de ese tiempo nosotros no nos acordamos. Y es por eso que cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros no confesamos estos pecados. Por eso es muy importante que nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos haga recordar aquellos pecados que nosotros no recordamos. Eso es una de las cosas de que muchas veces no somos sanos completamente. El otro tipo de pecado es el pecado oculto, el pecado que tú haces tal vez a diario, sin que nadie te vea, lo haces a escondidas y no lo confiesas al Señor tú ese pecado. Y ese pecado oculto va a traer otro tipo de enfermedades a tu cuerpo. Tenemos la esclavitud del espíritu. Hay otros males que atribulan a la gente con gran intensidad. No son dolencias en el cuerpo, ni pecados del alma. Son aflicciones del espíritu, tales como el temor, la ansiedad, la angustia, la amargura, la opresión, la desesperación y el quebranto. Vemos en la Biblia la historia de Job, que fue uno de los hombres de Dios que experimentó no solo el dolor en su carne, sino que también él experimentó la angustia, experimentó la amargura por todo lo que él estaba pasando. Fue una persona que los amigos lo despreciaban, fue desechado entre los hombres, fue un varón de dolores, dice la palabra de Dios, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Es lo que nos dice en Isaías 53:3. Nosotros lo tuvimos a nuestro Señor Jesucristo así, de esa manera. De esa manera nosotros pagamos a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso de que Él entiende todo lo que nosotros pasamos, todos los dolores, todas las angustias, porque Él también lo pasó. Si tú dices que hay amigos o hay familiares que te desprecian, pues déjame darte una noticia. A nuestro Señor Jesús también lo despreciaron, a Él lo escupieron, se burlaron de Él cuando lo estaban llevando a la cruz. Pero nuestro Señor fue tan valiente de que tuvo que soportar todo eso. ¿Y por qué soportó todo eso nuestro Señor Jesucristo? Para que de esa manera tú y yo seamos salvos. Para que de esa manera Él llevase todas nuestras enfermedades en la cruz. Dice la palabra de que ahí Él llevó todas nuestras enfermedades. Pero tú me dirás ahora, ¿pero por qué estoy enfermo? Si nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz cuando Él murió. Como les explicaba anteriormente, ¿no? Las enfermedades vienen por cuestión de las cosas malas, de las cosas desagradables, de los pecados que nosotros cometemos tal vez a diario.
y no estamos pidiendo perdón a Dios. Debemos de acercarnos con ese corazón a nuestro Señor y abrirnos a Él, desnudarnos ante Él, contarle todo. Y si hay algún pecado que tú tienes y que no puedes tal vez sacarlo de ti, pide ayuda a Dios. Dile: Señor, yo no puedo sola, yo no puedo solo con esto, ayúdame. Pide ayuda al Señor. La palabra de Dios dice: pide y se te dará, clama a mí y yo te responderé. Nuestro Señor está apto a escucharnos, está apto para perdonarnos, está apto Él ahí para hacernos libres de todas estas ataduras. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, va a traer ataduras a nuestro cuerpo, va a traer ataduras a nuestras vidas. Vamos a vivir atados a ese tipo de pecado. Y lo peor es de que cuando ustedes ya sean mayores y se casen y tengan sus hijos, estos pecados van a traer maldiciones y las consecuencias lo van a pagar sus hijos. Muchas veces pagan, como dice ese dicho, ¿no? Pagan los platos rotos las personas a quienes nosotros amamos. Y esa es la ley de la vida, chicos. Vemos en la historia del rey David que por causa del pecado tuvo que morir su hijo al nacer. Y muchas veces va a ser así, que cuando nosotros no confesemos nuestros pecados y no nos arrepintamos a tiempo, pues van a ocurrir cosas desagradables en nuestras vidas. Ahora yo quiero explicarte cómo entran los espíritus malos en el cuerpo de nosotros. El pecado es la llave que los espíritus malos usan para entrar en las personas. Después de que Adán pecó, quedó la puerta abierta a los demonios. Vemos en 1 de Juan 3:8 y en Romanos 5:12. Cuando el hombre peca, desobedece a Dios y hace lo que el diablo le insinúa. Entonces los espíritus demoníacos se atribuyen cierto derecho para entrar en esa persona. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. En 1 de Juan 3:8. Los discípulos del Señor entendieron esto cuando le preguntaron al maestro: ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Refiriéndose esto al ciego de nacimiento, en Juan 9:2. El pecado es la rebelión contra Dios. Cuando nosotros cometemos algún tipo de pecado, nos estamos rebelando contra Dios. Al rebelarnos contra Dios, nos convertimos automáticamente en enemigos de Dios. Y dime tú en esta noche, ¿tú quieres ser enemigo de Dios o quieres ser amigo de Dios? Todo lo que es contrario a la santidad y a la voluntad de Dios, todo eso es pecado. Hay muchísimas cosas y vamos a ver luego una lista de pecados y actitudes que son causa de ataduras y esclavitud en nosotros. Por mencionarte, tenemos los tipos de pecados como pecados comunes de la carnalidad, pecados típicos de ocultismo satánico. Tenemos las curaciones por métodos y técnicas extrañas del ocultismo. Tenemos las sectas místicas del ocultismo, curaciones con métodos empíricos, supersticiones relacionadas con objetos animales y plantas. El peligro de las sectas heréticas de estos tiempos. Tenemos el peligro de confusión, duda, alejamiento de Dios, juegos y diversiones peligrosas. Y tenemos por último las ataduras por traumas
y pecados ancestrales. Ahora déjame explicarte cuáles son los efectos que trae cuando tú pecas. Todo pecado produce efectos negativos y dañosos en cada persona. Es difícil medir y establecer el grado de maldad o el daño que produce el pecado en la vida de una persona. Pero sí es posible identificar la clase de pecados cometidos por la persona, porque se hacen evidentes en las consecuencias y en el comportamiento de este individuo. Es importante saber que el pecado es la raíz de todos los males que adolece la persona, en el nivel físico, moral y espiritual. Por lo tanto, para alcanzar el favor de Dios sobre cualquier necesidad o problema, hay que comenzar primeramente arreglando el problema del pecado. Eso nos enseña la Biblia en el Salmo 103, 3 al 5. En el caso del paralítico, vemos que antes de que él fuera sanado, Jesús le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Después le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el paralítico y los que estuvieron con él vieron que tenían interés en el problema del pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo fue quien liberó y perdonó los pecados de este hombre. ¿Cómo nosotros tenemos que liberarnos de estas ataduras? Te voy a mencionar algunos pasos que se debe de hacer para que nosotros podamos ser libres de estas ataduras. En primer lugar, tenemos que nosotros como creyentes tenemos que reconocer la necesidad de ser liberados. Si tú tienes algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, primeramente analízate y pregúntate: ¿qué pecado has tenido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué has cometido? Tienes que reconocer esa necesidad de que quieres liberarte. El segundo paso, es necesario confesar los pecados que nunca fueron confesados a Dios. Tenemos que abrir nuestra boca y decirle a nuestro Señor: Señor, he pecado contra ti. He hecho esto, he hecho lo otro. Perdóname. Confesar. En tercer punto, es necesario un sincero arrepentimiento del pecado y limpiarse en la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a pedirle perdón a nuestro Señor por los pecados que hemos cometido, tenemos que acercarnos con un corazón sincero. Tenemos que sincerarnos y arrepentirnos completamente y ya no volver a cometer ese mismo pecado. Porque si no, nosotros vamos a ser condenados el doble tal vez. Otro de los puntos es renunciar a los pecados cometidos y no volver más a ellos. Porque son los pecados los que te traen las ataduras. El último punto es que debemos de echar fuera a los demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como enseña la palabra de Dios en Mateo 10, 1 al 7. Y así de esa manera el creyente o la persona que pide perdón a Dios va a ser libre. Lo más importante, hay algo que después de todo esto se debe tomar en cuenta, que nosotros ya no debemos de caer más en tentaciones o en estas situaciones, porque si no la condición de uno que ya ha sido liberado es que esta persona va a quedar limpio, va a quedar ordenado, como dice, ¿no? Su casa va a estar desocupada,
es importante recordar que el propósito de Dios no es solo salvar y santificar al creyente. El deseo que además sea el templo del Espíritu Santo. Nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Él nos va a limpiar, nos limpia, nos quita todo ese pecado y no se acuerda más, dice Él. Al quedarnos nosotros limpios del pecado, el templo que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a venir y va a morar dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa si tú nuevamente vuelves a mentir, vuelves a desobedecer, vuelves a cometer algún tipo de pecado? El Espíritu Santo se va a contristar y vas a dejar una puerta abierta en tu cuerpo para que los demonios entren. Y es ahí en donde dice la palabra del Señor de que Él te va a entregar a los verdugos. Y es ahí donde los demonios van a entrar y te van a atormentar. Y yo creo que eso nosotros no queremos. Ya hemos pasado y hemos vivido muchas cosas cuando hemos estado en las manos de Satanás. Sabemos cómo Él opera, qué es las cosas malas, las maldades que Él hace en nosotros. Por eso es muy importante, chicos, cuando nosotros somos liberados, debemos nosotros de acercarnos cada día más y más a nuestro Señor. Amén, chicos. Y el día de hoy el Señor quiere hacer algo muy importante en tu vida. Yo no sé, pero tal vez estás pasando algún tipo de enfermedad, tú o alguien de tu familia, o tienes alguno de estos síntomas de los cuales te he mencionado, como rencor, dolencias, odio. El día de hoy el Señor quiere hacerte libre.